El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo cordial para todos y por supuesto bienvenidos a este espacio que tiene la televisión de los andinos, Al Derecho. Hoy los saludamos desde el parque principal de nuestro municipio y lo que pretendemos con esta estrategia es que aquellas personas que nos ven en las diferentes grabaciones de este y de otros espacios se enteren cómo es que hacemos la televisión de los andinos. Yo como siempre los espero todos los miércoles a las 8 de la noche con un abogado invitado para hablar de esos temas legales y jurídicos que se nos presentan en la cotidianidad. Hoy vamos a hablar de los contratos de arrendamiento y para eso trajimos al indicado. Él es Edwin Sierra Osorio. Edwin hace parte de 652 Grupo Inmobiliario que hace presencia en nuestro municipio. Es abogado de la Universidad de Antioquia, dedicado al ejercicio del derecho civil, con una experiencia de 5 años en el sector inmobiliario, de los cuales 3 han sido gerenciando proyectos inmobiliarios de inversión. Edwin, muy buenas noches y bienvenido a este espacio Al Derecho. Sandra, muy buenas noches a vos, a todos los televidentes y qué rico volver a compartir en este espacio tan agradable, máxime hoy desde aquí, desde nuestro parque principal. Así es, un saludo también para todas esas personas que a esta hora nos ven en nuestra grabación y aprovecho para darle un agradecimiento a todas esas personas que hicieron esto posible. La empresa de servicios públicos de Andes, la Secretaría de Gobierno del municipio, la Secretaría de Tránsito y Transporte, a nuestro equipo de producción por supuesto y a Carvajal Producciones que también se vincula con nosotros. Edwin, y como lo mencioné, vamos a hablar de los contratos de arrendamiento y vamos a empezar por definir cuál es la función. Bueno, los contratos de arrendamiento son los contratos a través de los cuales una parte llamada arrendador se obliga a ceder el uso y goce de un bien y la otra parte llamada arrendatario se obliga a conservarlo y en contraprestación a su uso y su goce pagar un canon de arrendamiento. Es un contrato que para que quede revestido de legalidad debe contar con unos elementos, los cuales son la capacidad, que es esa facultad que deben tener los contratantes a la hora de contraer obligaciones, deben ser mayores de edad y no contar con ningún impedimento. Además la consensualidad, que ambos se pongan de acuerdo en cuanto a las obligaciones que están adquiriendo en el contrato, el objeto, el cual debe ser muy bien delimitado, que en este caso es el bien inmueble. Debe obviamente este contrato versar sobre unas causas lícitas y debe haber también una consensualidad frente al precio, frente a ese canon de arrendamiento que se está pactando. Edwin, ¿estos contratos por obligación deben ser por escritos o también se pueden dar de manera verbal? Bueno, Sandra, el artículo 3º de la ley 820 de 2003, que es la ley que regla los contratos de arrendamiento urbano, admite tanto los contratos verbales como los contratos escritos. Quiere decir entonces que los contratos escritos gozan de legalidad, pero que digamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista como abogado no son recomendables, ya que como no hay nada que esté fijado a través de un medio escrito, que no esté plasmado, se pueden presentar malversaciones frente a los acuerdos que se llegaron inicialmente. Edwin, hay un tema, y lo digo porque a mí me pasó, que deben ser autenticados. ¿Es obligación que pasen por una notaría? No, no es obligación. ¿Qué es lo que pasa? Que los contratos, cuando se les hace presentación personal en notaría, simplemente el notario está garantizando que las personas que están firmando ese contrato, esos contratantes, sobre ellos no va a quedar duda de esa identidad.
están plenamente identificados por el notario y entonces más adelante una de las partes no va a tener la posibilidad de decir que él no fue quien firmó. Es simplemente eso, pero la ley no los obliga. Pero entonces esa es la única garantía que tiene además solamente eso. Normal. Entonces, esa garantía que nos permite, nos da la potestad de que al momento de que haya un pleito entre las partes contratantes, sobre todo para el arrendador, pueda ejecutar ese contrato sin tener que ir a un proceso declarativo en donde el juez efectivamente diga que las partes son quienes firmaron. Simplemente pasa a ser un proceso en donde se da por sentado que esas son las identidades de las partes y se pasa a hacer esa ejecución. Bueno, desde el grupo inmobiliario al que usted pertenece, ¿se recomienda que sea por escrito y se recomienda también esa autenticación o cómo lo manejan ustedes? Claro que sí, nosotros desde 652 Grupo Inmobiliario exigimos por lo general que esa autenticación se dé siempre y cuando no se firme de manera personal. Cuando los contratos los firmamos de manera personal, entonces lo que hacemos es que las personas además le impriman su huella digital y somos nosotros mismos los testigos de que fue esa persona quien adquirió las obligaciones del contrato. Edwin, vamos a hacer una pausa un momentico, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes, así que miremos qué tiene para preguntar y qué interés tiene en este espacio que, recordemos, tema del día, contratos de arrendamiento. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Ramírez. Mi pregunta para el abogado ¿es lo mismo alquilar una casa que un local comercial? Bueno, Sandra, qué importante pregunta. Frente al punto de vista legal son completamente diferentes. Mientras los contratos de vivienda urbana están reglados por la ley 820 del 2003, los contratos de local comercial son reglados por el Código de Comercio, que es una entidad completamente diferente. Mientras la autoridad civil es quien conoce los contratos de arrendamiento urbano reglados por esta ley 820, los contratos comerciales se rigen estrictamente por el Código de Comercio. Bueno, Edwin, vamos a poner una situación que es, supongo que así entienden más nuestros televidentes. Yo tengo un apartamento en arriendo desde hace 3 años, el arrendatario me paga cumplidamente, pero no existe un contrato escrito, solamente verbal. De pronto yo como propietario tendría algún problema en algún momento por no existir ese contrato. Claro que sí, Sandra, y eso es lo que buscamos blindar a través de los contratos escritos. Nadie está libre de un siniestro, de quedarse sin trabajo, de causas adversas que a diario se nos pueden presentar en la vida. El hecho de que exista un contrato verbal va a ser muchísimo más difícil la labor de la restitución del inmueble. Edwin, ¿cómo se fija ese canon de arrendamiento, tanto como lo decíamos para la vivienda urbana como para ese local? Bueno, recordemos que dentro de este contrato hay 2 partes, arrendador y arrendatario. Entonces, esas partes deben llegar a la consensualidad, ellos mismos deben llegar a un acuerdo frente a ese canon de arrendamiento. La ley lo que dice es que en ningún momento el valor del canon de arrendamiento puede sobrepasar el 1% del valor comercial del inmueble. Por costumbre mercantil, en Colombia se acostumbra cobrar el 0.5% del valor del valor comercial del inmueble. Pero eso funciona para los dos, para vivienda y local. No, solo para completamente diferente, solamente para vivienda. Cuando nos encontramos frente a un contrato de un local comercial, es como lo dijimos anteriormente, es regido por el Código de Comercio. Ahí sí simplemente es el acuerdo al que lleguen las partes. Sin importar pues el precio. Sin importar. Bueno, Edwin, vamos a poner otro caso. Tengo un apartamento, una vivienda en arriendo desde hace 2 años. Desde hace 8 meses le pedí a ese arrendatario que me entregara esa propiedad, pero no lo quiere hacer. Igual yo sigo recibiendo, así sea por partes, ese canon que está pagando. ¿Cómo hago yo o cuál es el proceso indicado para que esa persona me entregue mi propiedad?
Bueno, claro que sí. En ese caso, entonces el proceso adecuado es recurrir a la jurisdicción civil e iniciar un proceso de restitución de bien inmueble. Ese es el proceso que ha destinado la ley para que usted como propietaria vuelva a tener su inmueble a disposición. Pero sería ¿qué? ¿Demanda? Sí, claro, una demanda ante la jurisdicción civil. Bueno, Edwin, vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Al Derecho con este tema del día. En San Luis apoyamos lo comunitario y lo local. Nosotros también somos AUPAN. AUPAN, la televisión de los andinos. Nuestros comerciales tienen una duración de 30 segundos, con locución, texto, imágenes en movimiento de su negocio, logotipo, jingle y musicalización. Además, tiene 6 emisiones diarias, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. Todo esto por solo 250,000 pesos al mes, y si pauta más de 3 meses, paga solamente 200,000 pesos la mensualidad. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. AUPAN, la televisión de los andinos. Mi nombre es Alejandro Villegas y soy deportista del municipio de Ander. Los invito a que no se pierdan el programa Cita con el Deporte a las 7:05 de la noche. AUPAN, la televisión de los andinos. Bien dicen que recordar es volver a vivir, por eso te invito para que te conectes todos los martes a las 8 y 10 de la noche para que recordemos juntos momentos de nuestra historia andina. No lo olvides, por AUPAN, la televisión de los andinos. AUPAN, la televisión de los andinos. Conozca los proyectos productivos de nuestros campesinos por AUPAN, la televisión de los andinos, todos los martes a partir de las 7 de la noche. AUPAN, la televisión de los andinos. Los delegados de AUPAN estamos presentes en todos los sectores. Nosotros también somos AUPAN. AUPAN, la televisión de los andinos. Regresamos, televidentes, con este espacio Al Derecho. Les recuerdo que el tema del día es contratos de arrendamiento, cómo funcionan, si deben ser escritos, son algunas de las dudas que hemos resuelto, pero vienen más. Hoy nos acompaña Edwin Sierra Osorio y vamos a seguir desarrollando este tema. Edwin, y es que cuando yo tengo una vivienda en arriendo y se presenta algún daño, ¿a quién le corresponde ese arreglo? Bueno, es importante reconocer frente a los daños la causal de esos daños. Cuando los daños son por causal de deterioro, de desgaste, por el uso, es al propietario a quien le corresponde realizar esos mantenimientos o esas reparaciones. Pero cuando ha sido por descuido de quien está gozando de esa propiedad, en este caso el arrendatario, entonces es a él a quien le corresponde realizar las reparaciones. ¿Qué tema sería un tema de descuido? Un tema de descuido, por ejemplo, quebrar un lavamanos. Eso es un tema de descuido que obviamente debe resarcir el arrendatario. Un tema del arrendador, por ejemplo, es cómo le va cambiando el color a las paredes simplemente por hacer uso de ese inmueble. Entonces eso es deterioro por el uso y entonces debe ser el arrendador quien debe cubrir este tipo de reparaciones. O sea que cuando es momento de entregar esa vivienda, el arrendatario es el que debe entregarla pintada y todo. ¿Cómo funciona ahí?
El arrendador debe simplemente recibir la restitución del inmueble en igual condición a como las entregó, salvo las del deterioro. Entonces, obvio, va a haber un deterioro por el uso del inmueble y ese es notable, pero si las paredes están rayadas y hay 1000 desgastes por culpa de ese arrendatario, es la persona indicada o llamada por la ley para que realice esas reparaciones. ¿Cómo se exige o cómo se soluciona esas partes? ¿A quién le corresponde qué? Ahí la importancia de un contrato de arrendamiento y de un acta de entrega inicial, que es la que da cuenta de la condición del inmueble a la hora del arrendador entregársela al arrendatario. Bueno, Edwin, hay otro tema y es que, supongamos, ya pasemos al tema de locales comerciales. Yo tomo un local comercial en arriendo, pero ese propietario me exige copia de las llaves. ¿Eso se puede? ¿Es posible? No, claro que no, es completamente ilegal. Lo único que podría pactarse es que el arrendador cuente con la potestad de poder solicitar un ingreso al inmueble a fin de verificar ciertas cosas, el estado de conservación, la licitud de las actividades que se están realizando en ese local comercial. Es lo único, pero el arrendador no tiene la potestad para ingresar cuando quiera allí. Pero debe informar ese horario, ese día, debe estar acompañado, porque he conocido casos de personas que entran a sus casas a pesar de estar en arriendo a revisar a cualquier momento, sin previa... Claro que no, debe ser con un consentimiento. Normalmente se informa de las visitas que se van a realizar. Bueno, Edwin, vamos entonces con otra pregunta de uno de nuestros televidentes interesado por este tema que es poco conocido y surgen muchas dudas al respecto. Miramos qué tiene para preguntar. Buenas noches, mi nombre es Julián Cardona y mi pregunta para el abogado es, ¿me pueden pedir un depósito a la hora de hacer un contrato? Bueno, Sandra, es importante hacer claridad entre la diferencia que existe entre el depósito y el canon de arrendamiento por adelantado. El depósito es una suma de dinero que se deja por adelantado a fin de garantizar el pago de la obligación que yo estoy adquiriendo con ese contrato de arrendamiento. Ese depósito, según la ley 820 del 2003, es prohibido. El canon de arrendamiento por adelantado sí es lo que normalmente se usa. ¿Y cómo funciona ese depósito? ¿Para qué lo piden algunas personas? Bueno, como lo decía, es simplemente una garantía de que en caso tal de que el arrendatario no cumpla con la obligación del canon de arrendamiento, entonces el arrendador de ese depósito se pague esas sumas adeudadas por concepto de canon de arrendamiento en mora. Pero como lo decía, la ley 820 de 2003 lo prohíbe. ¿Ese dinero, en el caso de que lo hagan, es devuelto? ¿O eso ya queda ahí y se pierde prácticamente? Bueno, se supone que debe ser devuelto, pero como estamos hablando frente a una ilicitud, entonces nos encontramos frente a una ilicitud, la ley no dispone qué pasa con ese dinero. Es diferente frente a otros títulos que exigen algunas aseguradoras, que pueden ser CDTs o inclusive la prenda de algún bien mueble, pero frente a sumas de dinero, la ley 820 lo prohíbe. Edwin, ¿cómo funciona precisamente ese tema del canon de arrendamiento por adelantado? ¿Cómo se da? ¿En qué momento entrego yo la vivienda y qué plazo tengo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el canon de arrendamiento por adelantado es la suma de ese primer canon que exige el arrendador antes de que el arrendatario empiece a hacer uso y goce de ese bien inmueble. Entonces, normalmente, digamos, si el contrato va desde el 1 al 30 del mes, se exige que el pago se dé antes del 1, que es el día en el cual el arrendador va a hacer entrega material del bien inmueble. ¿Se usa más ese canon por adelantado o el otro? No, de hecho debe ser el canon de arrendamiento por adelantado. Ah, no puede funcionar el otro. El otro no, porque como lo mencionábamos anteriormente, nos encontramos frente a una ilicitud y entonces esto podría revestir de ilegalidad el contrato. Bueno, Edwin, pongamos otra situación, otro caso.
Yo firmo un contrato de arrendamiento por un año, se me vence en diciembre. En los contratos de trabajo se debe utilizar el preaviso. ¿Funciona lo mismo con los contratos de arrendamiento? Claro que sí, funciona exactamente igual. Entonces, cuando estamos hablando de una vivienda, sea arrendador o arrendatario, quien por voluntad no desee una prórroga del contrato, con 3 meses de antelación debe manifestar esa voluntad a la otra parte contratante. ¿Esos 3 meses se cobran o cómo funciona ahí? Porque sí he escuchado que a las personas se les debe dar un tiempo para que busquen una nueva casa o se ubiquen. Eso es lo que busca precisamente la ley con esos 3 meses, que se le informe a la otra parte que el contrato pues no va más, no se va a renovar y cuenta con esos 3 meses, pero por supuesto, como el arrendatario sigue haciendo uso y goce del bien inmueble, debe cancelar esos cánones. Siempre funciona así no haya contrato, se debe avisar con 3 meses de anticipación, o si hay contrato verbal, en el momento en que yo le diga desocupe, me lo puede hacer. Ese es el problema con el contrato verbal, por ejemplo, que no existe una exactitud frente a las fechas de cumplimiento en cuanto a las obligaciones que se adquieren. Entonces, debe hacerse de igual manera, con 3 meses de antelación, pero entonces en los contratos verbales, normalmente frente a estas situaciones es donde vamos a encontrar los problemas, porque las partes no van a tener muy clara cuál es la fecha exacta antes de la cual se debe realizar la comunicación de la no prórroga del contrato. Edwin, si yo como propietario digo, no, es que yo necesito la vivienda mañana, me la entregan mañana, ¿tengo alguna multa o qué sucede ahí? Bueno, claro que no es así de olímpico. El contrato de arrendamiento lo que busca es blindar a ambas partes, no solamente al arrendador, también frente al arrendatario. Y en ese caso, el arrendador está en la obligación de cancelarle una penalidad al arrendatario. Edwin, tenemos otra pregunta de uno de nuestros televidentes. Ellos tienen la palabra en este espacio porque a UPAN, la televisión de los andinos, le apuesta a eso, a que sea un espacio de formación y orientación para todos los andinos. Buenas noches, mi nombre es Andrés y la pregunta que tengo es, ¿yo puedo subarrendar una propiedad que tengo en arrendo? Sandra, recordemos que la ley 820 del 2003 es la que regula el arrendamiento de vivienda urbana y esta ley en el artículo 17 prohíbe tajantemente el subarriendo. Esto solamente se podría dar en el caso en que el arrendador autorice ese subarriendo, pero de hecho si no se cuenta con esa autorización es causal para la terminación del contrato de forma unilateral. ¿Se puede entrar ahí en un proceso legal en el caso de que ocurra ese subarriendo sin permiso? Sí, claro. Todas este tipo de problemas que encontramos frente al arriendo de un bien inmueble urbano, vivienda urbana, debe ser resuelto por un juez civil. Claro que sí, entonces para llegar a ello se debe presentar precisamente la demanda. Edwin, quiero que le quede claro ese aspecto a nuestros televidentes y es cómo funciona ahí, cuál es esa diferencia entre arrendar una vivienda urbana, un local comercial, quién se encarga de lo uno, de lo otro. Bueno, es allí donde entran entonces las inmobiliarias a mediar esos contratos. Las inmobiliarias no solamente van en representación del arrendador, también nosotros como inmobiliaria lo que buscamos es la comodidad del arrendatario y que se respeten y se garanticen sus derechos. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, las inmobiliarias son las encargadas a través de sus contratos y de sus reglamentos de que se dé una muy buena relación entre el arrendador y arrendatario. Por lo general, el arrendador cede la facultad de uso y goce de este inmueble, pero lo hace a través de una inmobiliaria que queda facultada para ejercer como arrendador. Por eso a nosotros se nos facilita tanto la comunicación con los arrendatarios o inquilinos. Esa es como la función principal de una inmobiliaria.
es importante o es menester aclarar que normalmente una inmobiliaria cuenta con un pool de abogados, con un grupo jurídico que es el encargado de que los contratos sean revestidos de legalidad y que blinden a ambas partes. ¿Podríamos decir entonces que es más seguro poner esa vivienda o esa propiedad, ese inmueble, en manos de una inmobiliaria que en manos de cualquiera? Sandra, pues partamos de que es una empresa dedicada a eso, es su especialidad y tiene tanto el manejo jurídico como comercial de la situación. Entonces las ventajas que ofrece una inmobiliaria son enormes. Edwin, ¿los contratos de arrendamiento tienen vencimiento? Supongamos un ejemplo, yo tengo en arriendo o arrendada más bien una vivienda hace 5 años, pero siempre ha funcionado el mismo contrato. ¿Puede haber cosas ahí que se deban actualizar o no importa? ¿Puede durar los años que sea? Bueno, los contratos de arrendamiento, la duración debe ser pactada por las partes contratantes. En caso tal de que esta duración del contrato no sea pactada, la ley 820 dice que se tendrá por estipulado que los contratos van a ser a 1 año. Entonces, un contrato perfectamente puede durar 5, 6, 8, 10 años. O sea, que serían prórrogas, lo que exacto. llamamos comúnmente. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Que los contratos deben ser muy bien diseñados a fin de que ese canon de arrendamiento no se quede estancado y entonces el propietario vea cada vez un ingreso menos por ese inmueble. Si a mí como arrendatario no me pagan, ¿qué hago? Como arrendador. Ah, como arrendador, sí, no me pagan ese canon de arrendamiento. Bueno, entonces, frente a eso existen unas figuras jurídicas que nos permiten obligar ese cobro a través de un juez civil. Entonces, por eso en los contratos normalmente se exige un codeudor o un arrendador solidario, dependiendo de cómo se den las cosas, si las personas que están garantizando el pago conviven en esa misma unidad de vivienda o simplemente están respaldando el cumplimiento de la obligación. Edwin, ¿los jueces civiles se encargan de solucionar esas problemáticas tanto en vivienda urbana como locales comerciales o funciona de manera diferente? Claro que sí, es el juez civil el llamado a resolver este tipo de pleitos, cualquiera que sea el inmueble, sea vivienda urbana, sea vivienda rural o sea un local comercial. Bueno, Edwin, vamos finalizando nuestro espacio, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una última pregunta de uno de nuestros televidentes interesado por este tema. Buenas noches, mi nombre es John Freddy Duque y mi pregunta es obligación entregarle la copia del contrato a un arrendatario? Bueno, Sandra, el artículo 8º de la ley 820 nos dice que el arrendador está obligado a brindarle una copia del contrato a todas las partes que intervienen. Entonces, al arrendatario, y si éste tiene un deudor solidario o un coarrendatario, también debe recibir una copia. Y la ley dice tácitamente que debe ser dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato. En caso tal de que esto no se cumpla, la parte contraria puede exigir la penalidad por no haber cumplido a cabalidad con este requisito. Edwin, hablemos ahora de las reformas o modificaciones a esos inmuebles. Si yo como arrendatario quiero hacer modificaciones o las hago, ¿el arrendador me debe responder por eso, por lo que yo invierto? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, frente a eso es importante hacer una diferencia entre las reformas y las reparaciones, ¿cierto? Cuando estamos hablando de reformas, estamos hablando de unas adecuaciones específicas que usted quiere hacerle a ese inmueble. Para ello usted debe contar con un permiso del arrendador. En caso tal de que así no sea, a la hora de terminar el contrato, entonces el arrendador puede exigirle dos cosas. Uno es que usted le restituya el inmueble en igualdad de condiciones a como le fueron entregados, o la otra es que si él está de acuerdo con esas modificaciones, entonces simplemente podrían convenir o dejarlo así, o en caso tal de que usted lo exija, entonces él tendría que reconocerle esas mejoras o esas modificaciones. Pero entonces sería más un acuerdo de voluntades ahí.
es mejor un acuerdo de voluntades, porque frente a este tipo de cosas, por lo general va a versar un pleito. Entonces, lo idóneo es que siempre exista un acuerdo de voluntades frente a ese tipo de modificaciones máximas si son estructurales. Bueno, Edwin, vamos con una última pregunta y es, ya miramos y le contamos a nuestros televidentes cómo se fija ese canon de arrendamiento, pero sabemos que anualmente se hace como un incremento. ¿Cómo se fija eso? ¿O yo puedo subir lo que quiera si es mi propiedad? Bueno, Sandra, frente a eso, la ley nos dice que el reajuste máximo que se le puede hacer al canon de arrendamiento anual es el IPC fijado por el gobierno, que normalmente está como entre el 4 y el 5%. Pero se basa, como lo habíamos mencionado, sobre el valor de la propiedad o sobre el valor actual de ese canon. Sobre el valor de ese canon, por supuesto. Bueno, Edwin, entonces así hemos llegado al final de este espacio. Esperamos, televidentes, que hayan comprendido este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Sandra, muchísimas gracias a vos por la invitación. Es un placer resolver las dudas que puedan llegar a tener nuestros andinos y en caso tal de querer alguna ampliación, con gusto los esperamos en 652 Grupo Inmobiliario. Aprovechemos la cuñita y dónde están ubicados, para qué los pueden visitar. Bueno, 652 Grupo Inmobiliario está ubicado contiguo a Confiar en el Parque Principal. ¿Para qué nos pueden buscar? Bueno, para arrendamientos, para ventas, para administración de propiedad horizontal, para asesoría jurídica y para asesoría arquitectónica. Esos son los servicios que tenemos para ofrecerle no solamente a todos los andinos, sino al suroeste antioqueño. Bueno, televidentes, ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros y apostarle a este espacio de formación y orientación que tiene la televisión de los andinos. Nuevamente agradecemos a la Empresa de Servicios Públicos de Andes, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Tránsito y Transporte, a nuestro equipo de producción y a Carvajal Producciones por haberse vinculado con esta apuesta que ahora trae la televisión de los andinos de descentralizar nuestro espacio y otros espacios también que tenemos en la televisión de los andinos. Nos vemos en 8 días a las 8 de la noche. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.